pero no se escucha nada. Todavía no empieza, profe. No dice, todavía no empieza. Hola, ¿qué tal? Hola, profe. ¿Cómo les va? Hola, Bueno, vamos profe. a ver, Bien, bien. vamos a empezar. Ya vamos a hacer presentación de pantalla. A ver, espérenme un... A ver. Bueno. ¿Se ve algo o no? Sí, profe, se ve. Sí. Ah, está todo bien. Bueno, Profe. bueno, así que vamos a repasar un poco, empezar a ver algunas cositas también de lo que es la reconstrucción de elementos tratados con endodoncia, endodónticamente, que ya hemos hablado ya en las clases iniciales donde hemos dado como un panorama muy general. Yo le pasé después un caso clínico, le hablé de que hoy tenemos hace mucho tiempo que ya se viene hablando de no colocar ningún elemento dentro de lo que se ha hecho el sellado del tratamiento endodóntico. Pero vamos a ver cuando nosotros tenemos que ver qué riesgo o qué parámetros tomamos cuando vamos a hacer alguna reconstrucción, y ya hemos dicho anteriormente, algunos así rápidamente, cuando es favorable, desfavorable, o directamente traer. Es así que, como yo le dije, que cuando hay un elemento que dentario, hay muchas causas que se pueden modificar su comportamiento. Una es la pérdida de la humedad, alteración de la elasticidad, eliminación del paquete vasculonervioso, cuando uno ya hay un proceso
de destrucción de la corona, donde llega a infectar la parte pulpar, donde nosotros tenemos que sellar ese conducto que alojaba esa situación del nervio. Luego hay modificaciones del colágeno y efectos que se producen también que modifican el elemento dentario por los agentes químicos, irritantes o intrarradiculares. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, ciérrenlo. Ahí está. Es así que la bibliografía nos dice que siempre se creyó que un elemento que era tratado endodónticamente perdía muchas de estas cosas que dijimos recién que modificaban el elemento dentario. Pero ninguna diferencia o alteraciones menores fueron encontradas entre dentina de diente vital y desvitalizado. La literatura no avala ningún concepto sugerido que atribuya una fragilidad o rigidez de la dentina desvitalizada. Así que eso es el pensamiento. Hay un pensamiento erróneo, pero no basado en la evidencia. La evidencia hoy habla ya de hace un tiempo, si ustedes ven ya de la década del 2000, ya habla de que el diente desvitalizado y vitalizado generalmente en los primeros años, estamos hablando 15 años, 20 años, no hay ninguna alteración o fragilidad sobre ese componente que es la dentina. Por lo tanto, un factor que es sí relevante cuando uno pierde el nervio de ese elemento dentario es la reducción de la propiocepción. Lógico, porque ahí es donde hay receptores que indican la sensibilidad de uno cuando va a masticar o va a hacer una tracción o una fuerza sobre ese elemento dentario. Entonces la pulpa, ya ustedes ya han estudiado en endodoncia, ¿no? Y en histología, que tiene propioceptores, como también ligamento periodontal. Por lo tanto, eso puede llevar a la modificación del comportamiento biomecánico del diente. Y en eso sí podemos decir que hay una alteración de ese elemento dentario, dentro de lo que es una mínima alteración, fundamentalmente por la pérdida del compuesto básculo nervioso. Dentro de eso, nosotros vamos a tener lo que pasa con un elemento tratado endodónticamente, que es lo que vamos a ver ahora. Y la literatura, uno de los grandes estudios que hay, y gran profesional donde hay en la bibliografía, que es Kerki, que es un profesional suizo de Berna, donde ellos han hecho mucha investigación sobre esto, y él ha hecho una clasificación de riesgo de fractura sobre ese elemento dentario, que es tratado endodónticamente. Si ustedes ven en la figura de un premolar, anatómicamente tiene una anatomía que es más, digamos, más frágil que la anatomía que puede tener un molar, simplemente, ya sabiendo eso. Pero dice que hay que encontrar un equilibrio entre la preservación tisular y materiales restauradores adaptados a la situación clínica particular. Eso hace que uno puede ver, ser crítico, y de acuerdo a eso vamos a decir si vamos a hacer, qué tipo de restauración vamos a hacer. Nos movemos en la odontología mínimamente invasiva, esto ya lo vienen estudiando hace mucho, y principalmente en las materias o en las asignaturas que son reconstructivas, especialmente en operatoria, especialmente lo que van a estar viendo ahora ustedes en la odontología restauradora, que es prótesis. Y vamos a la odontología menos agresiva sobre los tejidos dentarios. Siempre vamos a la menos destrucción. El endodoncista va a tratar de hacer la apertura cameral, eliminar la carie y sellar el conducto. Y después nosotros tenemos que conservar con la odontología mínimamente invasiva y con los biomateriales que hoy tenemos, que son menos agresivos, por lo tanto vamos a recuperar ese diente en forma mínimamente o menos destructiva. Dentro de eso, vamos a tomar una decisión clínica que tiene que ser exhaustiva. Por eso es lo importante de tener criterio clínico, como yo les dije en un principio en la primera clase. Y eso lleva a que vamos a tener la decisión de decir, ¿vamos a hacer poste o no vamos a hacer poste? ¿Sí? Y esa es la pregunta.
necesite este elemento dentario de acuerdo al criterio que ustedes ya saben, a la evidencia científica que existe, y la destrucción que tiene ese elemento dentario por haber hecho ese tratamiento de conducto por un proceso carioso que puede ser leve o puede ser grande, generalmente tiene que ser más grande para que lleve a devitalizar un elemento dentario. Eso nos va a llevar a que si hace falta o no hacer un perno pilar o un poste, como se le llama hoy en día, y tratar de evitar destruir menos el diente y que ese diente permanezca más a largo plazo. Entonces, como yo le decía, eso es el criterio que hoy tenemos. Es así que vamos a ver rápidamente que en una clase 1, directamente hoy se sugiere, y ya la bibliografía sugiere, no hacer poste y hacemos resina directa. Por lo tanto, no hay que hacer cobertura cuspidia, especialmente si hablamos de molar o premolar. Y en una clase 2, MO, como en este caso, tampoco hacemos poste o perno pilar, sino vamos a hacer una resina directa o una restauración indirecta. Sin cobertura de las cúspides, porque esto es lo que vamos a hacer hoy en día con materiales menos agresivos y con los sistemas adhesivos que hoy tenemos. Si vamos a una clase MOD, ya es diferente porque ya tenemos una debilitación de lo que son las cúspides, especialmente las fundamentales. Si vamos a hablar de un molar, de un premolar, palatinas superiores, vestibulares inferiores, y por lo tanto hoy indicaríamos algo que le podemos llamar un poste núcleo o un poste y corona en premolares, o algo que en la bibliografía se viene hablando hace mucho tiempo, que es un endocrown, y especialmente, fundamentalmente, para restaurar a nivel de molares, lo cual sí tenemos que hacer cobertura cuspidea, porque hay un debilitamiento por haber destruido los dos pilares o los tres pilares de sustentación que tiene la cúspide, que son las cajas, que es los rebordes proximales, mesial y distal, y los rebordes triangulares, que son los medios. Por lo tanto, tenemos que cubrir la cúspide y podemos hacer una estructura de lo cual, si hace falta menos destrucción, es un endocrown, que ya vamos a ver. Muy indicado en molares, diferente indicado en premolares, de lo cual sí se puede restaurar con un perno, reconstruyendo la zona destruida a través de un muñón y luego recubierto por una corona. Por lo tanto, el endocrown es lo que vamos a sustituir el perno y la corona. Sería endocrown, como dice, es hacer una corona o una media corona, reconstruyendo también parte de la cámara pulpar o la parte endodóntica, pero sin hacer un perno o preparar a nivel de conducto. Por lo tanto, el relleno de un pilar sin poste y restaurar una corona total. Eso hoy tiene una evidencia muy grande, especialmente en la reconstrucción a nivel de molares. Y le voy a dar rápidamente, esto viene de la década del 90, de lo que se publicó fundamentalmente en el 95 por Pisis y de Morman en el 99, de lo cual se hicieron varios procedimientos, pero el endocrown, como dice acá, es una restauración cerámica monobloc adherida a la cámara pulpar y al resto del tejido dentario remanente, obteniendo una retención macromecánica por la preparación dentaria y microretención por el procedimiento adhesivo. Hoy, con los procedimientos adhesivos y los adelantos que hoy tenemos en los protocolos adhesivos, hoy podemos realizar este tipo de restauración, que no lo hacíamos en la década del 70. Entonces, esto es una de las cosas menos invasivas que hoy funciona a nivel de diente posterior. Por lo tanto, logramos retención macromecánica, microretención y monoclop adhesivo a través de los protocolos adhesivos. Pero esto dejándolo de lado, ya lo vamos a entrar mucho más en detalle más adelante. Entonces, hay mucha evidencia sobre esto, como yo les decía, sobre lo que hoy funciona sin hacer ningún tipo de poste hoy. Sería un medio poste
con recubrimiento total del elemento, pero ya indicado cuando hay destrucción de debilitamiento de las cúspides, tanto fundamentales como no fundamentales, y donde tenemos que recubrir esas cúspides. ¿Sí? Entonces la cuestión es si hacemos poste o no hacemos poste, como ya decíamos la pregunta. Entonces, ¿qué consideraciones si vamos a realizar poste? ¿Qué consideraciones clínicas? De acuerdo a los sistemas de postes. Vamos a evaluar la cantidad de estructura dentaria remanente. Vamos a ver la posición en la arcada y función oclusal. La posibilidad de encapsulamiento, ¿sí? Y las necesidades rehabilitadoras que hoy tenemos. Entonces vamos a separarnos, como recién decíamos, tanto sector anterior como sector posterior. Yo le di recién un panorama muy rápido, como ya le había dado en la otra vez, en el sector anterior, y hemos hablado muy rápidamente de lo que hoy consideramos el sector posterior. Premolares y molares. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la posición de la arcada, vamos a tener diferente incidencia de la fuerza. Ya eso ya lo vienen estudiando de oclusión. Y además este diente que va a ser sellado y eliminado, la parte que fundamentalmente se pierde la propiocepción, va a soportar estrés. Al perder la propiocepción, de lo cual la mantiene a nivel periodontal, pero la pierde a nivel pulpar, eso hace que se quede un poquito debilitado, y lo cual el sistema masticatorio puede repercutir con un estrés fundamentalmente a nivel cervical, lo cual lleva una tensión por tracción o desalojo, ¿sí? Una fuerza de cizalla y una compresión y presión. Todo eso es como un resumen de lo que veníamos diciendo del elemento dental. El sector de ubicación del elemento es importante, favoreciendo los resultados a la reconstrucción en el sector posterior sobre el sector anterior. Los resultados resaltan la importancia de valorar la decisión del tratamiento en el sector dentario de la reconstrucción y el número remanente, fundamentalmente esto es lo fundamental que hay que valorar, las paredes cavitales. Como decíamos recién en esa clasificación rápida que vimos en el sector posterior, de acuerdo a qué cantidad de paredes se pierden, vamos a inducirnos a no hacer poste o a hacer poste como último elemento. Dentro de los materiales que vamos a usar de los postes, generalmente hoy en día, de los postes que no hacemos, y ya les dije que hoy eliminamos el poste colado directamente, o el metal colado lo hemos eliminado totalmente, al menos, generalmente, el que único sirve y que se llama gold estándar es el oro. Pero asimismo, que sea oro, no lo utilizamos. ¿Por qué? Acá lo ven claramente. Hoy podemos utilizar titanio, níquel cromo o fibra, y ustedes van a ver lo que va a ser la diferencia en lo que es la dispersión de fuerza que tiene cada biomaterial que utilicemos. Todo lo que sea metálico va a tener una incidencia de fuerza muy grande. En cambio, todo lo que van a ser orgánico, la incidencia de fuerza es muy baja, que va a ser semejante a la dentina natural. Por lo tanto, vamos a tratar de usar biomateriales que sean semejantes, por eso es lo que se llama biomimética, semejante al esmalte y semejante a la dentina. Y si un elemento está alterado biomecánicamente, tenemos que lograr la transmisión de estrés que sea lo más semejante a lo que es la pieza natural. Por lo tanto, la mayoría de los biomateriales que vamos a usar en reconstrucción son a base de fibras o bases orgánicas. Por lo tanto, la cantidad de estructura remanente, la posición de la arcada, la posibilidad de encapsulamiento y la necesidad rehabilitadora nos va a llevar a seleccionar un sistema de poste. Y luego a seleccionar un mecanismo de protocolo de cómo vamos a cementar o vamos a adherir el biomaterial para lograr luego la posterior reconstrucción definitiva de ese elemento dental, devolverle la forma y la función que ha perdido. ¿Sí?
Así que vamos a tener criterios de selección de esos postes. Si hace falta reconstruirlo a través de con un poste, como dijimos recién, anteriormente. Dentro de esos criterios, vamos a tener la conformación macroscópica del poste o del endoposte que vamos a utilizar, la transiluminación, porque acuérdense que estamos utilizando procesos o protocolos de adhesión, ¿sí? Porque estamos utilizando biomateriales que son semejantes a la estructura y lograr una unión que sea lo más, digamos, más fina posible entre lo que es la estructura dental y lo que es el biomaterial. Vamos a transiluminar, que es importante porque hay biomateriales de cementación que hacen falta hacer con el endurecimiento a través de luz. Resistencia flexural o fatiga, que es lo que hablábamos anteriormente, que sea lo más similar a lo que tiene el elemento natural, que es esmalte y dentina, especialmente dentina. La radioopacidad, propiedades físicas, porque eso es lo que nos va a llevar después ante cualquier complicación. Complicación que significa que podemos eliminar ese poste más fácilmente o no, identificar ese poste ante una fractura o una complicación que sea en ese estilo, y particularidades específicas de cada sistema. Por lo tanto, vamos a seleccionar ese endoposte, ¿sí? Y dentro de eso vamos a llevar las estrategias de cementado, que son los protocolos, que ya vamos a ir viendo cómo vamos a cementar, y hoy ya vienen viendo a través de materias previas, tanto en endodoncia como a nivel de operatorio, principalmente lo que va a ser un cementado de una restauración, medio cementante que vamos a utilizar y material de núcleo, donde vamos a reconstruir la parte coronaria, para que posteriormente encapsulemos ese elemento o protejamos ese elemento a través de una corona o una restauración parcial. Entonces, como algo fundamental es esto, no hay un sistema de endoposte que funcione para todas. No creer que todo es lo mismo que creer que todos los sistemas cerámicos son para todos los sectores, tanto anteriores o posteriores. No, tenemos que conocer qué cerámica es mejor para el sector anterior, qué cerámica es mejor para el sector posterior. Acá pasa lo mismo. ¿Cuál va a ser el sistema de endoposte de acuerdo a los criterios que vimos anteriormente, que funcione de acuerdo a la situación clínica? Hay un gran número de componentes actualmente en el mercado, algunos con escaso soporte clínico y solo con algunos estudios in vitro, de lo cual complica la selección. Por eso le digo, no es cuestión de ser más barato o menos barato, o el más caro, ver el más caro va a ser el mejor. Hay que conocer y tener un criterio. Entonces eso significa que nos lleva a que tenemos que estudiar, porque si no, vienen todos los fracasos. Y no creer que porque venga de un folleto bien impreso y diga que tiene un solo estudio o no tiene estudio, va a ser bueno. Entonces hay que tener ese criterio, porque ahí es donde tenemos la gran mayoría de los fracasos y las complicaciones. El factor más importante, que son los criterios útiles biomecánicos para evaluar los componentes del poste y núcleo, en muchos sistemas no se encuentran disponibles para el odontólogo restaurador. ¿Qué significa? Tenemos que ser criteriosos y empezar a buscar si ese endoposte vale la pena o no vale la pena para lo que vamos a restaurar. Entonces, dentro de eso vamos a hablar fundamentalmente el protocolo de cementado, que es uno de los fundamentos o, digamos, el talón de Aquiles de lo que va a ser el éxito o el fracaso de nuestro endoposte. De lo que no teníamos en uno de los criterios en los postes colados. Acá los criterios o todos los protocolos de cementación es un criterio importantísimo tanto para la restauración definitiva como la restauración parcial, en este caso reconstructiva. En este caso, para endopostes a base de fibra o de cuarzo, ¿sí? Los protocolos es un conjunto de procedimientos destinados a estandarizar un comportamiento humano frente a una situación específica. Eso es un protocolo. Y eso es lo que vamos a evaluar fundamentalmente en este caso, que vamos a hablar de cementado, que es una de las cosas más importantes que vamos a tener. Nosotros vamos a dividir
en dos tipos de protocolos para el cementado de endopostes orgánicos. El más clásico es de fibra de vidrio. Hay otros componentes que pueden ser de fibras de cuarzo también, que puede haber una interrelación entre fibra de vidrio y fibra de cuarzo. Pero generalmente son la mayoría de los endopostes que consiguen en el mercado son a base de fibra de vidrio. El protocolo 1 lo podemos subdividir en dos, uno que es un cementado a través de resinas dual y auto, o a través de una técnica simultánea o monofase. ¿Qué significa? Que vamos a cementar simultáneamente y vamos a reconstruir simultáneamente a través de sucedáneos de muñones, con el mismo elemento. En cambio, el protocolo 1 es cementar una parte y luego reconstruir el muñón con otra parte. Y vamos a evaluar el sustrato dentario y el sustrato del endoposte en todos los protocolos adhesivos. Y el protocolo 2, que le llamamos el simplificado, donde vamos a utilizar generalmente las resinas autoadhesivas, que ustedes ya conocen, o los modificados por resina, que son los sedimentos tipo 4. Entonces vamos a ver el protocolo 1, rápidamente, que es el de cemento que pueden ser duales o pueden ser autos. Autoadhesivos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a ver situaciones individualizadas. Un protocolo de resina dual. Un caso clínico donde tenemos un lateral que tiene reconstruido, que tiene un tratamiento endodóntico. Vean que tiene prácticamente 3 paredes, o 4, pero 3 fundamentalmente. Tiene la pared vestibular, la pared mesial, ¿sí? La pared distal y la parte de la pared palatina. Y muy poco remanente de la pared mesial. Eso significa que está casi encapsulado, que está preparado, pero tiene un debilitamiento muy grande porque hay una pérdida que es demasiado a nivel vestibular, a nivel palatino y a nivel mesial. Por lo tanto, hemos evaluado que necesita un endoposte, ¿sí? Y vamos a preparar a través de ensanchadores, que ya les dije la otra vez, cuando dimos la clase resumida, donde cada sistema de endoposte viene con su sistema de ensanchador o de preparación de conducto. ¿Qué significa? Que vamos a preparar un conducto con una determinada anatomía, donde vamos a seleccionar el perno para esa determinada anatomía, si es anterior, incisivo lateral, central o canino, que son diferentes de espesor, y vamos a preparar con el ensanchador de ese endoposte que vamos a utilizar, lo cual va a tener la mejor adaptación posible de ese aditamento endoposte de fibra de vidrio sobre el conducto anatómico del elemento dental. Una vez que preparamos con contraángulo a baja velocidad, mucha irrigación, como toda preparación dentaria, no significa que esté muerto el diente, no hay que irrigar el diente. En la mayoría, en el 99,9% hay que hacer mucha irrigación porque eso trae alteración de calor y alteración del elemento que está, en este caso, no tiene conducto, no tiene la propiocepción misma que le da sensibilidad. Entonces vemos la adaptación del endoposte, ¿sí? Y dentro de esto vamos a utilizar un cemento resinoso dual. Por lo tanto, la selección de ese poste es fundamental, uno de los criterios que habíamos puesto, que es la transmisión de la luz. Por lo tanto, nosotros tenemos, si vamos a usar un cemento de resina dual, esa transmisión de luz es importantísima en la selección del endoposte, porque esa transmisión es la que va a producir el endurecimiento o la inhibición o el endurecimiento total o casi total de ese cemento que vamos a estar utilizando. Si ese poste que han seleccionado no es tan transiluminado o que no tiene una referencia de iluminación que es acorde a ese cemento, vamos a tener parte de ese cemento fundamentalmente a nivel del ápice que no va a endurecer, por lo tanto vamos a tener uno de los
complicaciones que podemos tener, que es el de cementado. Entonces vamos a hablar del sustrato dentario y del sustrato del endoposte. Ya hemos seleccionado el poste, que va a ser el adecuado, con una transiluminación adecuada y que va a tener la anatomía adecuada que hemos seleccionado para ese diente. Entonces acá vemos el resumen, de lo cual vamos a hacer el sustrato dentario y el acondicionamiento ácido con el ácido ortofosfórico de 10 segundos, el lavado y secado del conducto, la imprimación, la aplicación de adhesivo, y esto es lo que puede variar algunas veces por los tipos de adhesivos que hoy tenemos de quinta, sexta, séptima y octava generación, novena, todo lo que han visto en operatorio. Y luego la polimerización. Por lo tanto, ese es el primer mecanismo. Y después tenemos el otro, que es el sustrato del endoposte, donde vamos a limpiar el poste, que puede ser opcional. Lo podemos acondicionar en la parte superficial. Generalmente utilizamos a través de algún ácido, el mismo ácido ortofosfórico que podemos utilizar durante 10 segundos. Le podemos aplicar un adhesivo, si uno quiere, para imprimir todas las fibras que tiene ese poste, porque al limpiarlo a través de elementos ácidos, generalmente desprendemos algunas fibras de ese poste, por lo tanto luego le vamos a colocar un adhesivo complementario que va a ayudar no solamente a la adhesión de ese entre el elemento resinoso y el poste, sino que va a ayudar entre el elemento resinoso, el poste y el cemento que vamos a utilizar. Y luego vamos a hacer la polimerización. Entonces, el medio cementante, cementos de resina dual, el sustrato dentinario del conducto presenta una situación compleja para la adhesión por modificaciones en la estructura colágena y modificaciones superficiales por el tratamiento de endodoncia y dificultad del acceso en los procedimientos de adhesión. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el sustrato dental, tiene toda esta complejidad fundamentalmente, cuando vamos a utilizar un medio adhesivo. Entonces, si vemos el caso que veníamos viendo anteriormente, el caso clínico del lateral, la preparación y eliminación del material restaurador preexistente, la debilitación o el criterio que hemos tomado en este caso, que vamos a utilizar un endoposte, vamos a reconstruir la preparación, selección del endoposte, selección y comprobación del endoposte de acuerdo a los criterios que hemos tenido anteriormente, ¿sí? Aislamiento absoluto, como habíamos dicho, y vemos la comprobación del endoposte y posteriormente vamos al acondicionamiento, que es el protocolo de adhesión. Vamos al sustrato dentario, vamos a colocar el grabado ácido, en este caso va a ser un grabado ácido tanto adamantino como dentinario, con la ayuda de una jeringa o con una aguja. ¿Por qué? Porque este ácido que viene en gel, muchas veces si no utilizamos una jeringa, no va a introducirse dentro del conducto, por lo tanto no va a grabar o va a preparar el sustrato dentario en zonas que son complicadas, que es una zona que no tiene salida, únicamente tiene una sola salida hacia corona. Por lo tanto, es conveniente utilizar este tipo de jeringa. ¿Sí? Ustedes vean, va introduciéndose el gel. Una vez introducida la aguja sin apretar el ácido, vamos introduciendo de menor a mayor, hasta llegar a la zona coronaria y a esmalte idéntico. ¿Sí? Fácilmente, y esto es ya en la evidencia, en la bibliografía ya está citado hace mucho tiempo, de lo cual dice: la aplicación de ácido fosfórico líquido con una jeringa endodóntica permitió mejorar la remoción de la smile layer y valores de adhesiones mayores cuando se utilizó una técnica de grabado y lavado del sistema de adhesión. Por lo tanto, esto hace que facilita que introduzcamos en una zona más complicada, las zonas bien apicales de la preparación del conducto. Introducimos con jeringa, eliminamos, vamos a lavar profusamente todo, como hacemos todo protocolo de adhesión,
secado el conducto de todos los tejidos diferenciados. Acá se ve la diferenciación entre esmalte y lo que es la diferenciación en dentina. Y es lo que decíamos antes, de acuerdo al acondicionamiento que queremos usar, de quinta, de sexta, de séptima, de los cuales algunos remueven el smart layer y los otros lo disuelven. Eso es de acuerdo a lo que ustedes quieren. Hoy generalmente utilizamos estos de última generación, que es en un solo aparatito, que se lo llama universal. Vienen los 3 tipos de elementos, que viene el ácido, el primer y el adhesivo. Pero también se puede utilizar tanto el de cuarto como el de quinto o el de sexta generación. Son todos viables y son con mucha evidencia sobre todo esto. Eso ya lo conocen de operatoria. Entonces valora la incompatibilidad del sistema adhesivo con monómeros ácidos y cementos duales. ¿Sí? Utilización de estos micropinceles con los sistemas adhesivos dentro del conducto, que son los que nos va a facilitar incorporar los adhesivos dentro de este espacio. Como utilizamos el ácido grabador, vamos a utilizar estos micropinceles para introducir la aplicación de estos adhesivos. ¿Sí? Eliminación de los excesos con un pequeño soplo, fundamentalmente a nivel de esta zona, y luego la polimerización del sistema adhesivo. Esto, ahí tenemos el pincel, la aplicación del pincel dentro del conducto. Y este es el otro factor que dijimos, cuáles son los criterios, que es donde tenemos que seleccionar este sistema de endoposte. ¿Qué va a ser la transiluminación? Y acá ven un elemento que está extraído, en este caso para mostrar cómo es la frecuencia de una lámpara, donde podemos iluminar, y esto ilumina únicamente en la zona coronaria, pero el poste, como decíamos recién, tiene que tener un poder de transiluminación para poder iluminar o endurecer o activar el cemento en estos casos que son duales. ¿Sí? Entonces, es importantísimo la utilización de estas lámparas que son más poderosas, que tienen mayor profundidad de la emisión de la luz para lograr la mejor polimerización del cemento que estamos utilizando. ¿Sí? Entonces, como ya dijimos, dentro de esto, cuando vamos a utilizar estos tipos de cemento, esto es muy, muy importante, no solamente la selección de este endoposte, que tenga una transiluminación que sea correcta hasta llegar a la zona apical, sino también la fuente de luz, que tiene que tener un poder adecuado para lograr esa transmisión de luz a zonas más difíciles. Si vemos dentro de esto el protocolo, ya dijimos dentro de lo que es el protocolo de sustrato dentario. Si vamos al protocolo del sustrato del endoposte, la superficie microporosa del endoposte permite una traba micromecánica suficiente para la adhesión del medio cementante y de los materiales de reconstrucción del pilar coronario a la base resina, como le decimos. La mayoría de estos endopostes de fibra tienen fibras, como la palabra lo dice, y que están unidas. Nosotros le vamos a hacer un tratamiento que le podemos llamar limpieza, o le podemos hacer a través de un ácido para incorporar, hacer microporosidad este endoposte, y además incorporar estas resinas para lograr esa traba micromecánica. ¿Sí? Ahí tenemos la limpieza con ácido fosfórico. Algunos utilizan alcohol, la mayoría utilizan ácido fosfórico, el 37%, que es el que utilizan la mayoría de ustedes para hacer el sustrato dentario. Aplicación del adhesivo, ¿sí? En la superficie del poste para lograr mayor micropenetración dentro y lograr esa retención micromecánica. Y luego la fotopolimerización del poste fuera del conducto. Si ustedes ven dentro de los medios cementantes, la utilización del fosfato de zinc, ionómero de vitrio, carboxilato, la resina. Y van a ver que el que mejor se comporta, hoy en día ya no hay discusión, va a ser la resina, de acuerdo a lo que es el mecanismo de unión, la solubilidad, la resistencia y espesor de película. ¿Sí?
Entonces hoy la utilización de medio cementante a base de resina, hoy es lo que mejor resultados clínicos a largo plazo hoy podemos obtener. Entonces los medios de cementado de polimerización química logran valores de conversión mayores que los duales cuando no reciben activación lumínica. Porque ustedes vieron que el protocolo 1 lo podemos dividir con cementos duales o con cementos de autopolimerización. Acá la mayoría de los autores dice que se logran mejores valores de conversión. Es importante utilizar sistemas de endoposte con probada capacidad de transiluminación para emplear medios cementantes duales. Como yo les decía, si ustedes no tienen un poste que saben que no tiene una transiluminación, no utilicen un cemento resina dual, utilicen un cemento de resina autopolimerizada. Es necesario conocer que aún en los sistemas de poste con conducción lumínica, la intensidad de la luz que llega a la porción es un cuarto a la emitida del extremo coronario. Acabo de mostrarles recién que el factor de la lámpara también es importante. No solamente la transmisión de la luz del poste, sino que la lámpara que ustedes utilicen tiene que ser de alto poder, ¿sí? Entonces, utilizar de alta producción de flujo radiante, aumentar los tiempos de exposición para compensar la pérdida de flujo y acortar las distancias de recorrido. Cuanto menos distancia tengan, mejor penetración de la luz, por lo tanto, favorece a la polimerización del cemento. De todos los medios investigados hoy en día, el uso del lentulo, que es otro de los factores que hay que tener en cuenta, el uso del lentulo para colocar el cemento en el conducto fue superior a los cementos convencionales. Eso ya lo decía Tange en el año 87, ¿sí? En el 2007, D'Arcangelo dice, las fuerzas de adhesión no fueron diferentes para los tres mecanismos de aplicación estudiados. Llámese lentulo, inyección en el conducto y aplicación sobre la superficie con los cementos resina dual. ¿Qué significa? Que hoy actualmente hablamos de que si utilizamos o no lentulo es relativo. Hoy podemos no utilizarlo y podemos lograr los mismos resultados que si utilizamos los medios de lentulo. Pero vean estos tipos de investigación que vemos en vitro, que es interesante, donde aplicamos con TIP, aplicamos con inyección o automezclante, que hoy viene en la mayoría de nuestros cementos. Dice aplicación con TIP intraconducto, que cómo se logra la mejor adaptación posible, y cuando hacemos directamente la aplicación del poste o del cemento en el poste y donde luego lo introducimos en el conducto. Y vean la cantidad de poros que se incorporan dentro de esto. Entonces, hay que tener muchos elementos de importancia donde las complicaciones son importantes, donde significa que si no hacemos un protocolo que sea correcto, vamos a tener complicaciones futuras. Entonces, los protocolos adhesivos son muy estrictos y tienen que ser de alta precisión. Por lo tanto, se logran buenos resultados a largo plazo, pero tienen varios pasos que tienen que ser críticos. De lo cual, uno de los pasos que le estoy diciendo, la utilización de la lentura, la utilización del poste, la utilización de lámpara, la utilización del cemento, la aplicación de ese cemento sobre el poste, es todo importante a lo que nos va a llevar el éxito o el fracaso de nuestra reconstrucción. Acá tenemos medios cementantes que pueden ver en el mercado. Este es medios cementantes que están probados y que tienen mucha investigación en el mercado. Este de la casa 3M, este de la casa Bocos, este RTD, este mismo que viene automezclante también para tanto cemento para hacer muñones, que ya lo vamos a ver, o esto para hacer muñones únicamente y cementado. Así que hay mucho en el mercado donde tiene mucha evidencia clínica para que nosotros lo podamos seleccionar. Y acá les podemos mostrar algunos, como lo veíamos en la foto, con las marcas comerciales, con los sistemas adhesivos que vienen fundamentalmente. Y ustedes van a ver que muchos ya en las últimas generaciones vienen con los adhesivos universales.
Vemos el caso anterior que habíamos iniciado, aplicación del cemento, dual en el conducto, lo ven ahí, la colocación del conducto, ya vimos los tipos que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y una vez que ya tenemos esto, vamos a reconstruir este elemento, la faz coronaria, que es lo que hoy llamamos núcleo o pilar coronario, para luego posteriormente preparar este faz coronaria para recibir una corona definitiva que le va a dar forma y función posterior. Ahí lo vemos, reconstruimos ese diente, le hacemos el muñón y luego posteriormente preparamos. ¿Sí? Siguiendo todos los preceptos que ya lo hemos dicho así rápidamente en las primeras clases, donde hablamos de lo que va a ser, lo que va a ser ferrule, lo que va a ser encapsulamiento y lo que va a ser protección sobre lo que va a ser la corona definitiva en este caso. Acá vemos una investigación sobre lo que habla sobre la superficie de los postes con diferentes tratamientos superficiales, con distintos tipos de cemento. En este caso acá tenemos el Relix, el Adapter, el Relix con cerámica y primer, que son los que vienen con incorporación con materiales cerámicos, ¿sí? Y de lo que habla de la incorporación de un elemento que se llama el silano. El silano vamos a incorporarlo cuando vamos a utilizar elementos cerámicos especialmente, llámese a nivel del sustrato coronario como del sustrato del cemento o del poste. ¿Sí? Habíamos dicho esto es de hace mucho tiempo, el efecto encapsulamiento, el llamado también ferrule, que lo vamos a lograr con nuestro encapsulamiento a nivel del muñón, ¿sí? Y esto es lo que decíamos que es lo que nos basa la evidencia. El anillo, sin encapsulamiento, la restauración es propensa a fallar por descementado o por fractura. Y generalmente la fractura es no favorable. A lo que nos llevaría a ¿qué? Al último paso, como dijimos, a la extracción dentaria y a la colocación futura de un implante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Parece Profe, que no hay duda. yo tenía una pregunta. Sí, diga. En el caso de que usemos el adhesivo universal que viene el ácido junto con el primer, el adhesivo, ¿no? Es necesario, El universal me está hablando usted. sí, Sí, es necesario hacer el grabado del conducto de dentina también. No, el universal viene como la palabra le dice, viene con ácido. Lo que sí va a hacer usted, un grabado selectivo, que le llama, Perfecto. que es un Genial. grabado sobre esmalte. ¿Sí? Perfecto. Genial. Gracias, profe. ¿Algo más? Yo lo que quiero que quede claro que ustedes tienen protocolo. Lo más importante dentro de todo esto, si vamos a seleccionar y vamos a hacer hemos dicho que vamos a reconstruir con un poste, ¿sí? Con un poste vamos a hacer el protocolo de cemento. Y es lo que más crítico hay, los protocolos adhesivos. Y ya lo han visto en operatorio. Todo lo que es protocolo adhesivo son criterios. Y ese criterio es crítico. De cual fallen en alguno de esos pasos, vamos a tener complicación futura. ¿Sí? Bueno, quiero que ya saben, ya le llegó el mail de la página que está el parcial, ¿no? Así que ya vean eso, yo creo que es la semana que viene, me parece. ¿Sí? Sí, la semana que viene. Bueno, de acuerdo, entonces. Cualquier cosa, yo estoy en la cátedra los lunes siempre, ¿sí? Cualquier cosa, si no le preguntan a su jefe. Un gusto, nos estamos viendo. Gracias, profe. Perfecto. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego.